Tikufiaba chuk'ahan tapi. Talash chakush. Tikufiaba chuk'ahan tapi. Talash chakushka. Tikufiaba chuk'ahan tapi. Muy buenos días, amigas y amigos de TV Maya. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Mujeres Convocando. Nuestro programa, como ustedes saben, es una coproducción de diferentes colectivas de mujeres y feministas, entre ellas la colectiva Voces de Mujeres, la Red Mujeres al Aire, el programa de género de Flaxo, y hoy la producción está a cargo del Centro de Sanación Canil. Bienvenida, Cheche. Gracias por estar aquí conmigo compartiendo y gracias por invitarme al programa. ¿Qué tal, Maya? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar del amor como poder. Para ello tenemos como invitada a Mónica Pinzón, que es psicóloga y terapeuta social, y a Brenda Arévalo, que es exdirectora del Ballet Guatemala y fue primera bailarina del mismo. Acompáñenos en este programa. Bienvenidas y bienvenidos. Entonces ahora... Distinguimos el amor cuando vemos conductas a través de las cuales los otros, las otras, nosotras o nosotros surgimos como legítimos en las relaciones de convivencia. Aquí, lo legítimo quiere decir que nadie tiene que disculparse por ser. Somos legítimas porque existimos como personas en sí mismas y no por nuestra relación con otras personas. Si hay alguien que no se considera legítima o legítimo, es porque otorga mayores poderes a otros y desvaloriza su propia existencia, su propia capacidad de transformarse y transformar el mundo, su capacidad de tomar decisiones, decidir su forma de vivir, sentir, amar, pensar, actuar. Pero cuando lo que nos interesa es la relación con el otro o la otra, las cosas son diferentes, pues explicamos nuestro vivir según las coherencias de cómo vamos viviendo y aprendemos de nuestros errores, creando las realidades que vivimos en dependencia de lo que hemos decidido desde nuestro ser y no en dependencia de realidades externas a nosotras o nosotros. Esto quiere decir que explicamos nuestro vivir en base a nuestra experiencia de relacionarnos. Al darnos cuenta de esto, tengo que aceptar que no tengo acceso a una realidad independiente para validar mi explicar. Tengo que aceptar que no puedo exigirle al otro que vea lo que yo veo. Tengo que aceptar que un error es una afirmación hecha en un dominio y escuchada desde otro. Esta forma de actuar corresponde a colectivos humanos en los que prevalecen las relaciones de poder construidas social, histórica y culturalmente, en donde prevalecen las formas de relacionarnos en base a la existencia de dominados y dominadores. En este tipo de relación solo se aceptan las verdades de quienes consideran que sus experiencias son las únicas valederas, porque a lo largo de la historia son las que han prevalecido a costa del dominio de pueblos, mujeres y hombres, seres que a su vez desde sus experiencias demuestran su legitimidad como actores sociales, portadores de esperanza y la transformación social. Estas formas de relacionarnos se han internalizado en nuestra forma de vincularnos personal, familiar y laboralmente, y una gran cantidad de veces en la vida nos encontramos con que en lugar de establecer formas amorosas para relacionarnos, lo que establecemos son poderes de dominio o subordinación, y en lugar de construir poderes basados en la relación de legitimidad o el amor, lo que creamos son relaciones de autodestrucción personal, relacional y social. Cualquier similitud con el patriarcado no es coincidencia. Nos movemos como pensamos y pensamos como nos movemos, pues las formas culturales, sociohistóricas y emocionales que hemos establecido en este sistema patriarcal han ido modelando nuestra biología y nos han hecho creer que la naturaleza humana es fragmentaria, violenta
y que potencia la desigualdad. Pero lo que en realidad sucede es que el cerebro está formado por dos hemisferios, derecho e izquierdo. Ambos están conectados por el cuerpo calloso, que contiene millones de fibras nerviosas y acciones de neuronas. Ambos procesan la información de forma diferente. Cada hemisferio piensa sobre diferentes cosas, le preocupan cosas distintas, pero su potencial se desarrolla de manera interconectada. El hemisferio derecho se preocupa por el momento presente, piensa en imágenes, aprende a través del movimiento del cuerpo. La energía del universo entra a través de la información sensorial. Así nos conectamos con la energía que nos rodea, nos conectamos a la humanidad a través de la conciencia de este hemisferio. El lado izquierdo del cerebro piensa lineal, se preocupa por el pasado y el futuro, escoge detalles de la información que le da al hemisferio derecho, los categoriza, organiza y piensa en lenguaje. Es esa conversión interna que nos conecta al exterior, nos recuerda el yo soy como parte de nuestro ego. Pero un cerebro sano es el que tiene muchas conexiones entre sus células, así como una comunidad sana es la que mantiene las conexiones entre las personas que lo integran. Esta relación es muy clara, pues se destruye una sociedad cuando se destruye su tejido social, es decir, las redes que existen entre las personas, las comunidades, los colectivos. Cuando se destruye la confianza en esta forma de convivir, se genera la violencia, la impunidad, los engaños, las manipulaciones y se destruye la solidaridad. Y es precisamente sobre esa forma de convivir que necesitamos retomar las relaciones humanas de esta sociedad. Necesitamos trabajar para crear una sociedad basada en la convivencia pacífica, no en las formas injustas y desiguales de relacionarnos. Al retomar como fundamental las relaciones humanas entre los seres legítimos que somos, podremos retomar el trabajo para desestructurar lo que hemos internalizado de esas relaciones de poder en nosotros, entablando vínculos que nos conecten con nuestro ser interior, con nuestro cuerpo integrado, con nuestra espiritualidad, con lo que pensamos y lo que sentimos, aprendiendo a cicatrizar las heridas que nos han dejado en nuestras propias historias. Podemos empezar por escucharnos amorosamente cada una y cada uno de nosotros. Podemos empezar por observar críticamente la manera como hemos establecido las relaciones cercanas. Podremos revisar si es que los modelos colectivos para transformar se han modificado o reproducen el sistema. Entonces, solo entonces, podremos empezar a tomar conciencia que no es suficiente con ser críticos del sistema per se. Es importante aprender a desestructurarlo desde nuestras construcciones cotidianas y empezar a relacionarnos desde la legitimidad que nos otorga el poder de los vínculos amorosos. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Continuamos con nuestro programa Mujeres Convocando y ahora vamos a nuestro segmento Mujeres Haciendo Historia, disculpen ustedes. Y para este segmento vamos a conversar con Yoli Aguilar respecto al video que acabamos de observar, que como que nos da muchísimas luces acerca de lo que significa el amor. Sin embargo, nos gustaría saber, Yoli, bienvenida y gracias por compartir con nosotras este espacio. Y el amor y el poder, la relación que hay entre el amor y el poder en nuestra sociedad y cómo eso nos ha afectado históricamente, ¿verdad? Bueno, mira, la verdad es que el poder, los poderes son los que han determinado precisamente que no existan relaciones amorosas entre los seres humanos. Se habla mucho del amor y se dice que en relación, la publicidad habla del amor y explota y se asume que el amor es solo el amor de pareja y se habla de manera muy superficial, diría yo, de un elemento que es el que nos hace ser humanos. En otros programas hemos hablado de la importancia del amor como el fundante de las relaciones humanas entre los seres humanos, pero
de relaciones humanas que están fundadas en la solidaridad, en la cooperación mutua, en la legitimidad del otro y por supuesto en mi propia legitimidad. Y lo que ha sucedido es que vivimos en un sistema de relaciones en donde lo más importante es la competencia, la desconfianza, basadas precisamente en las relaciones de poder, de tal manera que las personas hemos llegado a creer que siempre si se establece una relación de pareja, deben de haber relaciones de poder. Si hay relaciones entre madres o padres e hijos e hijas, hay relaciones de poder y así debe ser naturalmente, lo cual no es cierto, y lo que precisamente queremos hablar a lo largo de este programa es de que sí se pueden construir relaciones amorosas entre los seres humanos, porque eso es lo que da nuestra esencia y nuestro fundamento principal. Nuestra esencia humana, ¿verdad? Así Y es. más allá, y también entraría aquí, por ejemplo, el tema de la autoridad. Claro, mira, de hecho, en las comunidades es muy distinto la autoridad del poder. Y yo creo que tenemos varias experiencias de resistencia comunitaria y a lo largo de la historia de este país en donde lo que se pretende es que se rescate la autoridad a partir de la experiencia, a partir de la sabiduría y no a partir de la imposición y la violencia, como tenemos casos muy recientes y la memoria histórica data muchísimos casos de este tipo, ¿verdad? Entonces, dime. Bueno, pues eso, entonces la autoridad es una relación de reconocimiento amoroso de los pueblos o en todo caso de los hijos o de las hijas hacia los padres y las madres, ¿verdad? Y este tipo de relaciones es la que nosotros creemos que debemos de valorizar, rescatar y recuperar para nuestra vivencia cotidiana. Me llamó muchísimo la atención que en el video se estaba también hablando del tema de los hemisferios del cerebro. Y esto pues es algo, diríamos, natural o biológico que está ya establecido, ¿verdad? Pero en el desarrollo de la humanidad como que hay partes que no se potencian, ¿verdad? Así es, mira, en Canil lo que tratamos es de integrar una serie de pensamientos, desde el pensamiento de la ciencia producida por Occidente, vinculado con el conocimiento transpersonal, con las sabidurías originarias de los pueblos originarios, con la espiritualidad, lo físico, lo mental, lo psicológico, en lo espiritual. Entonces, en ese sentido, hemos llegado a la conclusión de que también nuestros hemisferios y nuestra biología han ido modificándose a partir de lo que hemos aprendido culturalmente. Y en ese sentido, la buena noticia es que lo biológico puede ir transformándose en la medida en que lo cultural vaya transformándose y desarrollándose hacia los sentidos comunitarios, los sentidos originarios de la creación, de la evolución humana, ¿verdad? Y en ese sentido creemos que hay mucho por hacer y por eso precisamente nos interesa hablar de esto en este programa. Muy bien, muchísimas gracias, Yoli. Y pues a mí me parece que es una temática muy, muy importante que debemos abordar porque en la sociedad, como lo vimos en el video, pues hay muchísima violencia y hay muchas manifestaciones de ese poder y de esa autoridad y de esa jerarquía incluso, ¿verdad? Así es, en la que pues salimos como perdiendo, ¿verdad? Como perdiendo. Y claro, ahora entonces lo que queremos rescatar, Maya, es no solo el énfasis en la problemática, sino el énfasis en las alternativas, en las búsquedas y ojalá en las soluciones que todas y todos podamos ir aportando granito por granito. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y otra de las cosas que nos llama la atención es, por ejemplo, la convivencia, ¿verdad? La convivencia, cómo la vamos desarrollando. Por ejemplo, las niñas, los niños, cuál es el relacionamiento con los adultos, con el mundo adulto, ¿verdad? O la consideración que se le tiene a la niñez o la no consideración, ¿verdad? Sí. En cómo les hacemos partícipes de la vida en general en la familia. Mira, nosotros hemos descubierto
que la convivencia precisamente está basado en este concepto que hablábamos antes de la legitimidad. Resulta ser que cuando la convivencia está basada en la no legitimidad del otro, ¿verdad?, sino en el reconocimiento de que yo soy la verdad, yo soy, digamos, la definición de lo que es la cultura, de lo que es el idioma, de lo que es el poder. Entonces yo estoy asumiendo que en la medida en que yo soy, el otro o la otra no es. Y en ese sentido, la convivencia y el ejemplo que tú pones de la niñez, en realidad de lo que nos habla es que las personas adultas lo que necesitamos es ir reconociendo la legitimidad de los niños y de las niñas que ya son seres humanos, que no tienen que crecer para ser, ¿verdad?, legítimos, sino que ya son. Pero eso lo podríamos hablar en relación con las mujeres, lo podemos hablar en relación a los pueblos originarios, lo podemos hablar en relación a las personas ancianas. Dentro de unos años ahí vamos a estar y vamos a sentir que somos tan legítimas por todo lo que hemos vivido. Y en general el sistema lo que prioriza es todo lo contrario. Entonces yo diría que la convivencia, eso por supuesto requiere, Maya, un trabajo personal importante. Es decir, cuando yo me siento mal ante otro y le cedo todo mi poder, es porque yo no me estoy considerando legítima, ¿verdad? Cuando yo me siento disminuida, cuando yo siento que el otro o la otra vale más, tiene más verdad que lo que yo estoy diciendo, es porque yo en el fondo le estoy otorgando todo mi poder. Y lo contrario pasa cuando yo siento que tengo un nivel de legitimidad por la persona que soy, ¿verdad? Pero eso implica que no me peleo ni me pongo a luchar por el poder de la legitimidad del otro, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que hay muchas cosas que tenemos que hacer para empezar a reconocer humildemente el lugar que yo ocupo en el espacio, en el universo, pero también asumir que la otra persona tiene una legitimidad y que por eso es válido que sea escuchada, es válido que sea respetada y por lo tanto yo también voy a esperar el mismo trato y me voy a empezar yo a dar el mismo trato, que para empezar, y como tú preguntabas, es una relación de amor conmigo misma, ¿verdad? Muy bien. Sí, es fascinante escuchar todo esto porque realmente venimos de una historia familiar, de una historia personal, de una historia comunitaria incluso, donde las niñas y los niños pues no, bueno, podríamos seguir hablando y ahondando muchísimo de este tema, pero bueno, es importante que vayamos avanzando en este tipo de conversaciones y en estas temáticas que son tan necesarias para la convivencia en sociedad. Vamos a un pequeño corte y continuamos con nuestro programa Mujeres Convocando. No era nuestro mejor jugador, pero sabía que tenía el corazón de un campeón. Todo lo que necesitaba era la oportunidad. Consigue con honor la copa del amor para sobrevivir y luchar por ella. Do you really want it? Arriba va, el mundo está de pie. Go, go, go. Sha, Academia de Lenguas Mayas, Wirikin Elahaig, Tunukin, Pulaun Shumun Nuka, Naimaki, Shan TV Maya. El aire nos hacía reír.
juntaba las miradas de nuestros ojos mientras el hilo corría entre los dedos detrás del viento, hasta que se rompía con un leve crujido, como si hubiera sido trozado por las alas de algún pájaro. Y allá arriba, cuando lees, elevas tu espíritu. Risikin wachwuq kuk'ech ritzijonem, ruk'ikahil qatz'aqat. Ritzibanik kuk'ech ritzijonik ruk'jun qanuq. Cero estigma. Cero discriminación. Ver para entender. Na 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 na. Continuamos con nuestro programa Mujeres Convocando y para este segmento Mujeres con Voz Propia contamos con la presencia de Mónica Pinzón. Ella es psicóloga y es terapeuta social, así que bienvenida Mónica. Muchas gracias. Y gracias por aceptar la invitación de nuestro programa para compartir sus ideas acerca del tema que estamos hablando hoy, que es el amor y el poder, ¿verdad? Para empezar, quisiéramos, bueno, ya en el segmento anterior hemos estado hablando de esta temática, pero también es importante seguir ahondando en ella. ¿Cómo podemos transformar lo que ya hemos venido hablando, las relaciones y transformarnos nosotras y nosotros mismos desde el amor? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo quisiera empezar diciendo que el amor mismo se debe entender como una fuerza, como un poder y acá como una energía también recíproca. La forma en la que podemos empezar a transformarnos tendría que llevar ese elemento. Un elemento muy importante dentro de las relaciones es la reciprocidad. Lastimosamente, la reciprocidad es un principio que se ha perdido y que no hemos tomado la suficiente conciencia en poderla rescatar. Si fuéramos más recíprocos y recíprocas, tuviéramos relaciones un poco más amorosas en cierta medida, ¿verdad? No estaríamos con la complejidad de los conflictos y los diálogos tan confusos a los que nos vemos sometidos. Esa es una de las cosas. Y bueno, a partir de este otro principio es muy importante poner de manifiesto que el poder mismo algunas veces también, tal y como lo decía Yolanda, es entendido más como autoritarismo. Sin embargo, el amor como tal, algunas personas lo entienden como suplir la falta, de tu falta con mi falta, y a eso le llaman amor. Sin embargo, eso no es amor y altera mucho las relaciones sociales con las que se vinculan. Mejor dicho, ¿podría explicar un poquito más eso de suplir tu falta con mi falta? ¿A qué falta nos referimos? Sí, bueno, este es un principio bastante psicológico. Desde la teoría lacaniana, Lacan habla acerca de el amor como falta. El amor como falta y el amor como complemento. Y él plantea que se debe de complementar mi falta y tu falta, y a eso se le traduce como amor. Digamos lo que a mí me falta. Exactamente, lo busca en el otro, según la teoría. Y ahí es donde se supone que surge el amor en términos de relacionamiento con el otro. El otro para este autor es la cultura, es también las relaciones interpersonales que se tienen. Ahora,
siendo un poco más críticas con el caso de Lacan, yo diría lo que hay que promover es la reciprocidad, ¿verdad? Que la reciprocidad es lo que muchas veces no tomamos en cuenta y es lo que en realidad deberíamos de apostarle, ¿verdad? El dar implica recibir, ¿verdad? Y a veces damos por la necesidad de que me den, ¿verdad? Sí, ahí es muy importante hacer una acotación y es que el amor propio es primero, ¿verdad? Y algún principio donde dice, tú debes dar sin esperar nada a cambio. Sin embargo, en lo recíproco de las relaciones eso no es cierto, porque nuestros abuelos, nuestras abuelas nos enseñaron a ser recíprocos en todo y ahí encontramos el equilibrio de las relaciones sociales. Mientras no lo encontramos, estamos como yo di más y tú no me das. Y caemos en el juego entre amistades, entre familiares, en la pareja o con los hijos, ¿verdad? Tal y como lo planteaba. ¿Por qué no me das si yo te di? Y es un juego al que nos vemos sometidos. Y probablemente ahí también haya alguna implicación negativa, digamos, cuando hay personas que esperan que como yo les di todo, yo les di la vida y les di todo, entonces cuando yo sea adulta ellos me tienen que dar, pero como una obligación, ¿verdad? No como una ley como respetando la ley de la reciprocidad, sino como una obligación. Sí, lastimosamente ahí lo que hay que ponerle el énfasis es, especialmente cuando somos mujeres, es a esa renuncia que aparentemente tenemos de ser buenas madres, de ser buenas compañeras de vida. Y yo creo ahí lo más importante es cuestionarnos por qué es que nos creemos esa parte, ¿verdad? De ser tan buenas que tenemos que dar todo olvidándonos de sí mismas. Cuando que al contrario, si nosotras nos revisamos, nos atendemos a sí mismas y nos damos ese amor que también necesitamos, entonces no tenemos necesidad de decirle al otro, yo porque te di, ¿verdad? Y ahora tú no me das ni te acuerdas, porque lo que habla ahí es que son personas, o muchas personas que lo dicen, muy heridas todavía, ¿verdad? Muy lastimadas por esa parte de esperar. Además ahí hay que decirlo así, es muy complicado no esperar a cambio, porque de hecho nuestras culturas, tal y como lo planteo, sí espera mínima reciprocidad, pero no la victimización y el traslado a las generaciones de por qué no me das, ¿verdad? Sino otra cosa. Podríamos seguir conversando un poco acerca de el amor como poder que ya nos introdujo Yoli en el segmento anterior. ¿Cómo no? Bueno, una de las cosas que creo yo más importantes del amor es entenderlo como una fuerza y como una energía interna, porque si lo entendemos externo y es el otro el que me lo da, entonces siempre voy a estar en ese necesitar para poder sentirme amada, ¿verdad? Ese necesitar que el otro me lo diga, que el otro esté conmigo. Y no es así. Es muy importante que nosotras veamos que tenemos esa fuerza, esa energía interna y sobre todo esa capacidad. Sin amor no podríamos hablar las mujeres de empoderamiento, por ejemplo. Las mujeres empoderadas somos mujeres que nos amamos a sí mismas, que tenemos fuerza propia y también una energía que nos hace luchar. Y para terminar, hablemos algo del respeto y la valía entre los seres humanos. Bueno, yo creo que el respeto y la valía salen lo mismo, ¿verdad? Tenemos que vernos y respetarnos, llamarnos, hacernos valer nosotras mismas antes que con cualquier otra persona, porque usualmente pedimos en ese ámbito de relacionamiento que me respeten, pero hay un paso primero que dar y es el de respetarme y valer, o sea, hacer valer lo que soy previo a poder exigirle al otro que también lo haga, me respete y me dé también esa valía. Así que es muy importante que nosotras, especialmente las mujeres, nos veamos en esa capacidad que sí tenemos de darnos ese respeto y esa valía que sí merecemos y que sí tenemos. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Es fascinante todo esto, ¿verdad? Porque es algo novedoso. Novedoso para muchas personas porque hemos aprendido las cosas de una manera muy distinta y ahí es donde hay mucha desigualdad y hay mucha confrontación entre los seres humanos.
Entonces, pues les agradecemos que continúen con nuestra sintonía y vamos a ir a nuestro próximo segmento acá en Mujeres Convocando. Muchas gracias Mónica, por estar con nosotras. Gracias. ¡Hey, muchacho! ¡Ven aquí! Oiga, espere. No puede ser. Yo gané más que esto. Me parece que está bien, chavo. Mejor aprende a sumar. Buenas. Hola, jefe. A ver, ¿cuánto tienes? Mejor aprende a sumar tú. TV Maya, miembro de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATI. Rimaya akwalacho karishin karikindi garifuna rikan jantape yetzihon pakichabal chukan kitihoki pakitzihobal kan yalangwi uts riketamabal rumachanin ketamaj yetzihon yechoon Jari yetoon richin ketamaj rinikut chikwech patihobal chukaye ruto richin retamashikri kashlan chabel Rumari tijonik pakai chabel pakai nao nukirsah kina ojibali winaki chukari katinamit. Charuma gari halaho kawech kana ojo ko chupamri shin uleu. Ruchituy tijonik pakai tihobal dijebi. Kisamah rikul ilyol tiwitz pashil chukari TV Maya. Gracias por continuar con Mujeres Convocando. El día de hoy tenemos como invitada a Brenda Arévalo. Debo decir que me cuesta no llamarle maestra porque yo así la conocí como mi maestra. Maestra, bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, cuéntenos cómo llegó usted a la danza. Ella es bailarina, ex primer bailarina del Ballet Nacional y fue directora también del Ballet Nacional. Bueno, yo llegué a la danza a los 6 años, creo yo, porque por alguna razón en mi casa aterrizaron los discos de Cricri. Y para mí oír a Cricri era un reto para no tanto cantar, porque de hecho la danza es un arte en el que no se habla, no es como el teatro, ¿no? Pero para mí era interpretarlos. Entonces yo armaba mi acto en cada canción, lo interpretaba, lo bailaba y ahí me pasaba horas. Eso sí, previamente echaba llave en la puerta, porque he sido tímida y eso era muy privado, era muy mi creación.
Entonces, un día mi mamá oyó la música y descubrió que yo hacía eso y me llevó a estudiar danza. Mi primera maestra fue la fundadora del Ballet Guatemala, Marcel Bonch, y a partir de esa edad yo supe que lo que yo quería hacer en la vida era eso. Es decir, nunca tuve esa búsqueda de qué estudio, qué carrera, qué hago. Para mí eso era clarísimo, eso era lo que quería hacer. Y eso sigue siendo, es mi pasión hasta hoy día. De ahí empecé a estudiar en la escuela y luego pues me formé ahí. Fue la época de Arévalo en que se fundó el ballet, al año se fundó la escuela. Estudié con un maestro que venía de Holanda. Y luego, en cuanto yo terminé, yo me fui a los 14 años a México y ahí descubrí que el mundo era muy amplio. Y dije, bueno, yo tengo que estudiar, voy a ir a Rusia, luego a Estados Unidos y luego empiezo a bailar internacionalmente. Tuve que volver al colegio porque tenía que terminar de estudiar y a las 2 semanas de haberme graduado me fui. Y ahí empecé una carrera que era de ir de país en país buscando retos. Siempre volvía, siempre venía como a tomar aire, pero topaba. Entonces me volví a ir, era la búsqueda de retos. Y así trabajé como, pues sí, mi vida adulta fue más afuera que… Parte de mi formación fue afuera, porque a los 17 fue cuando me fui a trabajar. A México. No, a México a los 14, al 17 a Canadá, luego fui a Portugal, fui por Europa, viajé por África, es parte de la carrera. Cuando uno está en una compañía hay giras y entonces uno viaja, ¿no? Y hace esas giras. Siempre había países que me atraían mucho y había países que evitaba. Estando en México yo me planteé que… Y eso creo que viene de Guatemala también, de la formación familiar, que yo nunca iba a trabajar en Estados Unidos. Y a pesar que hice una gira por todo Estados Unidos con los ballets de Canadá, no trabajé en Estados Unidos. Eso es pues la parte formativa, ¿no? Como bailarina. Sí. Y bueno, yo la conocí como maestra, ya les comentaba. ¿Cómo fue que se involucró en la parte de la educación de la danza? Cuando yo dejé de bailar, la carrera es corta, porque es como hay quienes la comparan con atletas de alto rendimiento. Entonces a los 38, 40 ya el cuerpo ya va diciendo hasta acá. Yo dejé a los 38. Caí un cierto limbo, porque decía, ¿y ahora qué hago? Es decir, ahora la gente se prepara más a qué hace después. Yo estaba tan convencida de que seguía con eso que nunca busqué alternativas. Y entonces tomé la dirección del Ballet Guatemala. Pero no era lo suficientemente satisfactorio por cuanto que no se podía hacer todo lo que yo me planteaba como un trabajo profesional. Y empecé a buscar y empecé a dar clases. Fue en esa búsqueda que llegué a los salones de clases. Y bueno, quiero contarles que yo recibí algunas clases y a mí siempre me impresionó mucho la forma en la que la maestra daba las clases, porque pues en la danza es un ambiente un poco duro y pues muchas veces uno se siente mal con su cuerpo. Y yo siento que la forma en la que la maestra daba las clases lo hacía sentir a uno muy, muy cómodo, muy seguro, y que eso pues potencia todas las habilidades que uno pueda tener. Entonces pues yo quería preguntarle, maestra, ¿cómo vive usted esa relación de dar amor en sus clases, verdad? ¿Cómo ha visto usted que se transforman los cuerpos y cómo eso también la hace a usted transformarse como educadora y como ser humano? Bueno, cuando yo estudié, el maestro, recuerdo que mantenía un palo cerca. Eso es una escuela muy tradicional, muy de antes. El palo da el ritmo, pero también a veces con el palo, no es que, a mí nunca me pegaron, nunca nos pegaron, pero había esa sensación de que si se le va ese palo nos va a golpear. Entonces, la disciplina del ballet es muy fuerte. Además, en el ballet clásico está jerarquizado, entonces que los primeros bailarines, que etcétera, etcétera, y hay un cierto trato de descalificar a los que no son los primeros bailarines. Entonces, durante tanto la enseñanza como durante el trabajo en sí, hay cierta descalificación y también cierto
yo siempre lo consideré y lo percibí como maltrato. Porque, y aquí voy a llegar a lo de las clases, yo parto de que primero está la persona, como ser humano, no el bailarín principal, estrella, no estrella, sino la persona. Entonces, yo conecto con la persona. En las clases, mi planteamiento fue, yo cuando volví de mi último estadía afuera, busqué la escuela de danza como espacio para trabajar y veía maestros demasiado groseros, sería la palabra, gritaban, intimidaban, y veía a los alumnos como encogerse, y eso siempre me pareció que no iba a dar ningún resultado. Alumnos que no se atrevían a ver de frente, más bien hacia abajo. Entonces, yo me planteé en ese momento que yo iba a enseñar diferente, que la enseñanza tenía que ser dada, hecha con mucho amor. A partir del ser humano, el alumno como receptor y la persona en la cual había que desarrollar todo ese potencial, tanto artístico como humano y como estudiante, ¿no? Yo siempre he dicho, hay que hacerlos florecer, no hay que, al revés, hay que hacerlos florecer. Y es así como yo me relaciono. Entonces, yo antes de señalar la falta, señalo lo que está bien. Y a partir de ahí digo, esto se puede mejorar. No digo, esto no sirve, que lo oigo mucho. Esto no sirve, para mí no existe, porque todo sirve. Y de los errores uno va aprendiendo, de la práctica diaria uno va aprendiendo. Entonces, esa relación de verlos florecer, de que yo los veo en clase que se sienten cómodos, también es para mí muy importante, pese a la exigencia de la disciplina, pero que se sienten cómodos. Que si el brazo es así, pero no le voy a dar un topetón para que lo ponga así, sino le digo, busque cómo llegar a esas líneas, busquen sus líneas, véanse. Les digo que se inspiren, que sientan la música, que bailen. Y he visto cosas muy lindas en este año que estoy ya de nuevo con la escuela, en cuanto a que de pronto están como realmente inspirados. Y eso creo que es bien importante porque espero que vaya a tener un efecto multiplicador para ir desechando lo otro, y porque creo que es importante que trabajemos así, pues, no solo en Guatemala, el ballet es el mismo en todos lados, pero yo creo que yo tuve la suerte de tener maestros que eran muy conscientes y muy exigentes con ternura. Entonces creo que también eso me dio a mí como parámetros. Y en la relación diaria con ellos, lo que yo vivo es ese verlos florecer, a mí me da mucho enriquecimiento y me plantea retos. ¿Cómo no pasar la línea de la disciplina a no exigir? Entonces, ese es el reto y eso es lo que a mí me enriquece. Sigue siendo mi pan de cada día. Pues quiero contarles también que a mí me impresionó mucho la primera vez que entré a una clase de la maestra, porque yo decía, ¿a qué horas viene el grito? ¿Dónde está? Y es interesante cómo uno también se acostumbra a trabajar bajo ese estrés, ¿verdad? De tal forma que causa de alguna forma un vacío de no hay grito, porque ¿cómo reacciono ahora que no hay grito? Y conectando precisamente con que no es solo el ballet en Guatemala, sino es el ballet a nivel mundial. No solo es el ballet, ¿verdad? Sino también el mundo está diseñado para hacernos trabajar bajo miedo y bajo estrés. Pues la misma situación viví yo cuando llegué a Canil, ¿verdad? Yo decía, ¿a qué horas? ¿A qué horas viene el estrés? Pues es parte, ¿verdad? Estamos acostumbrados a no solo a recibir esa motivación, sino a responder a esa motivación, ¿verdad? Es como que las células viven alteradas de en qué momento, y pues definitivamente no se puede aprender de esa forma, ¿verdad? Más bien se vuelve como un patrón de susto el que uno adquiere. Sí, susto y parálisis, que es lo peor. Sí. Y bueno, también es como bien importante rescatar la parte de la relación, ¿verdad? Porque muchas veces muchos maestros creen que tienen que mantener ese estatus, ¿verdad? Para que los alumnos lo respeten. ¿Cómo ha vivido usted esa parte del respeto
que tiene que mantener el maestro con el alumno, a pesar de que usted no grita, la respetan. ¿Cómo? Es que yo creo que el respeto se da como una relación, no como una entidad. Es decir, yo respeto y ellas me respetan, pero es parte del quehacer diario, es parte de la relación. No es, a mí me tienen que respetar porque soy la maestra, porque soy la directora, sino que es una interacción en que, si yo no lo veo como una entidad del respeto, lo veo más, es eso que digo, ¿no? Una interacción, porque creo mucho en que sí se puede lograr mucho con amor, con ternura y con comprensión. Porque obviamente no todo el mundo nace para bailar. Y a veces hay personas que uno les ve las no condiciones, pero eso no quiere decir que las va a marginar o que les va a decir no sirven, sino que a ver qué tanto pueden ellas hacer, qué tanto se puede lograr con esos estudiantes serían, y en el futuro uno no sabe. Pueden ser críticos, pueden ser maestros, pueden ser públicos, es decir, todo cuenta. Esa es la riqueza. Esa sería más o menos como la reciprocidad de la que Mónica nos hablaba, ¿verdad? Y maestra, pues yo sé que usted se va seguido como a estudiar para mantenerse actualizada, porque algo que es como bien interesante del ballet es que el ballet no está muerto, digamos, siempre continúa su investigación, incluso a mí me sorprende, por ejemplo, la técnica cubana, cómo se adaptó a los cuerpos, a diferentes cuerpos, y eso también me impresiona a mí, ¿verdad? Cómo han descubierto que precisamente por las habilidades y los cuerpos, en realidad es la técnica la que se tiene que como acoplar a los cuerpos con los que trabaja. ¿Cómo ha vivido usted esa experiencia? Pues eso para mí, ya siendo maestra acá, ha sido como nuevo. Cuando nosotros estudiábamos era hacer el mejor esfuerzo y la práctica diaria. Entonces cuando yo me fui dije, bueno, entonces sí me formaron bien, sí me formé bien, pero no había esos conceptos, obviamente ya los sabía en otros países, ¿no? Pero yo nunca los experimenté como, bueno, a mí me falta esto, mi cuerpo no es tan como debía ser. Yo veo la escuela como un método de enseñanza. Tenemos esa carencia en Guatemala porque no nos formamos como maestros. Eso es un poco mi espinita. Entonces yo quiero especializarme como maestra. Y estoy atrás del método del Vaganova, que es un método ruso porque es el que hasta hoy sigue produciendo los mejores bailarines del mundo. Y estoy en contacto con un maestro, del director de la escuela Vaganova en Estados Unidos, que estamos viendo si se puede vincular esa escuela con la escuela de danza. Pero la idea primera es formar maestros, que nosotros nos especialicemos. Sí, que sería lo ideal, ¿verdad? Sí. Bueno, yo estoy muy contenta de tenerla por aquí y nos interesaba mucho como dar a conocer, porque este es un caso como muy específico donde puede haber un tipo de violencia, diría yo, y que se puede aplicar a todos los lugares, ¿verdad? En todos los trabajos, en todos los medios, incluso de amistad, como ya lo habíamos hablado, que no es precisamente consciente, sino que es la forma en la que hemos aprendido a relacionarnos, ¿verdad? Como decía la maestra, pues mis maestros me trataban así. Si uno no tiene la experiencia de haber sido tratada de una forma diferente, uno cree que es normal tratar a las personas de esa forma, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue el programa Mujeres Convocando. Vamos a un corte y volvemos. ¿Cómo te transformas? Musicalizarte. Contra la violencia hacia las mujeres. Dramatizarte. Para exigir justicia. Poetizarte. Para transformar. Dibujarte. Un mundo mejor. Formarte. Para luchar. Transformarte es tu decisión. Bueno, pues hoy ha sido un programa bastante fructífero en nuestro programa Mujeres Convocando. Hemos tenido una temática bien interesante porque, como decía Yoli al inicio, cuando nos hablan del amor nos hablan de una cosa
romántica y todo, pero se acaba, ¿verdad? Se acaba después de los besitos y de los abrazos, y luego viene otra historia muy difícil, muy complicada, sobre todo para nosotras las mujeres. Y el amor que hemos aprendido es un amor mejor dicho, basado en relaciones de poder e incluso basado en relaciones de propiedad, porque a veces hasta pasamos a ser parte del inventario, ¿verdad? De la familia, especialmente si estamos en edad productiva y reproductiva. Entonces, si nos vamos a dedicar al trabajo, en ese momento ya somos, tenemos que producir y tenemos que aportar económicamente a la familia, ¿verdad? Entonces es una manera nueva, o tal vez no nueva, sino que es una forma de redescubrir lo que hemos hablado en este programa, lo que nos han hablado, mejor dicho, nuestras invitadas en este programa, una manera distinta de recuperar el significado del amor. ¿Qué te pareció a ti, Chiche? Me pareció encantador. Creo que es algo de lo que no se reflexiona todo el tiempo, a pesar de que todos sabemos que nuestras relaciones, pues no solo las de pareja, sino las familiares, están basadas en el amor. Creo que muy pocas veces es un tema que se discuta en la mesa, ¿verdad? O que se discuta con los padres, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra relación? A mí me gusta tal cosa, tal otra. Siempre pues sigue existiendo como ese rango de que el padre te puede tratar como quiera y que el hijo pues no tiene derecho o no puede cuestionar porque él no sabe. U opinar, ¿verdad? A los niños se les enseña o sea, no se les enseña a ser, no somos iguales. Cuando somos niñas y niños no somos iguales. Somos todavía chiquitas, entonces hasta que tengamos los 18, hasta que tengamos cédula y hasta que tengamos trabajo, vamos a valer. Sí. Y que eso es una parte bien interesante, porque si los niños nunca ejercieron como esa capacidad de decisión, de repente a los 18 son ciudadanos y pueden decidir, y cómo han ejercitado esa capacidad de decisión. No se han entrenado, ¿verdad? Para tomar decisiones. Bueno, entonces, como decíamos, también podemos seguir hablando y debemos, creo yo, seguir hablando y hablando de estas temáticas en los espacios en donde estemos. Y para finalizar con nuestro programa vamos a hablar un poquito de la agenda, y sí tenemos un curso libre que probablemente nos estemos adelantando un poco, pero es importante que ustedes sepan que viene Victoria Sendón a Guatemala y vamos a tener un curso libre titulado Feminismos en la Encrucijada. Este curso se va a realizar del 24 al 28 de junio y va a estar compartida la sede entre Flaxo, Guatemala y el Centro de Sanación Canil. El curso cuesta 450 quetzales, pero vale la pena porque es una reflexión importante que tenemos que hacer, ¿verdad? Y también todo esto del amor se ha reflexionado y se ha trabajado desde las diferentes escuelas y tendencias que hay dentro del feminismo, y entonces es importante que reflexionemos acerca de cómo va el feminismo en estos momentos, ¿verdad? En estos momentos tan difíciles que pareciera que en lugar de avanzar retrocedemos, la sociedad está muy convulsionada. Sin embargo, es importante tomarnos este tiempo, y para obtener mayor información pueden escribir a el correo sanacioncanil@gmail.com o llamar al número 2474-0374. Y entonces, si nos cuentas cómo se pueden comunicar con nosotras. Bueno, sí, yo también quería recordarles que cualquier duda, cualquier comentario que tengan, pueden escribir, contactarnos a través de Facebook. Estamos como Mujeres Convocando, y también pueden escribir al correo que ya dio Maya, o escribir al correo de TV Maya, que bueno, lo tenemos como mujeresconvocando@gmail.com, o pueden contactar todos los horarios y todo eso en la página de TV Maya. Los invitamos a ver incluso la retransmisión que se pasa por internet. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que sea de un motivo de reflexión el tema que compartimos con ustedes hoy, y les deseamos una feliz semana. Muchísimas gracias. Y bueno, esperamos su sintonía en 2 semanas en Mujeres Convocando en vivo de 10 a 11 de la mañana por TV Maya, y en las retransmisiones que nos mencionó Cheche, que son
me parece viernes, sábado y domingo. Y estén pendientes entonces de nuestro siguiente programa. Hasta pronto. Arehunguka, Tapakiwi, Tonogel Richapal, Opacamaq y Shimuleu.